Bueno, los verbos. Nosotros cuando tenemos los verbos, o sea, todos los verbos tienen una raíz y una desidencia. Por ejemplo, si yo digo caminaba, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es el verbo base, o sea, el verbo en infinitivo. Los verbos cuando están en infinitivo, que significa que no están conjugados, son los verbos que terminan en ar, en er o en ir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a su verbo en infinitivo, a su forma en infinitiva, para poder después saber cuál va a ser su raíz y cuál va a ser su desidencia. Entonces, el verbo caminaba es el verbo caminar en infinitivo. Entonces, esto, la raíz, va a ser todo lo que sea, o sea, lo que no lleve ni el ar, ni el er, ni el ir. O sea, esta parte de acá va a ser su raíz. Y lo que nos queda, o sea, esta parte de acá sería la desidencia. Entonces, ahora lo que hacemos es trasladar esto acá. O sea, vamos a saber que este verbo acá, o sea, este corte ahí, esto de acá va a ser raíz, y lo que me queda va a ser la desidencia. Entonces, así yo puedo trasladarlo a diferentes verbos. A todos los verbos que haya los puedo llevar, los transformo en el infinitivo para saber cuál es su raíz realmente. Y después lo pasamos o sea, decidimos a ver cuál va a ser la raíz y la desidencia. El problema que tienen estos verbos es que hay dos tipos. Hay verbos que son regulares y hay verbos que son irregulares. Entonces tenemos verbos que son regulares, que cuando son regulares significa que su raíz se mantiene igual. O sea, en el verbo caminar, caminaba, caminamos, caminaremos. O sea, cuando vos lo vas conjugando en las diferentes conjugaciones, con las personas yo, tú, él, nosotros, ellos, ustedes, siempre la raíz la va manteniendo igual. Y lo que va variando es esa desidencia, depende si es plural o singular, o sea, y depende por la persona. Entonces, eso es un verbo regular. O sea, el verbo caminar es un verbo regular porque yo después puedo poner caminaba, caminaron. O sea, toda la parte de la raíz se mantiene igual. En todas las conjugaciones que uno vaya haciendo. Tienen la misma raíz. Cuando son verbos irregulares, son aquellos que varían. Y la regularidad puede darse en la raíz o en la desidencia. Por ejemplo, el verbo poder. Si nosotros decimos yo puedo, fíjate que la raíz cambió un montón. O sea, la raíz acá en este verbo tenía que haber sido hasta acá. La P, la O y la D. Y acá, o sea, es hasta acá. Cambió la raíz. Entonces, cuando la raíz cambia, estos son verbos irregulares. Ok. Bien. Voy a poner algún otro ejemplo de estos. Soñar también, cuando uno dice yo sueño, cambia mucho la raíz. Ahí lo copio. Bien. Con cada clic te pasas un nivel. Pero claro, obviamente, pues una cosa que al final, pues quieras o no, esto va a costar, ¿vale? Esto va a costar. Y mucho. Creo que a 60 hercios es como hay que hacerlo. O sea, tengo que desactivar el vertical, sí. Vamos a empezar por este. Aquí podemos hacer predicciones. Quiero hacer una predicción, 2 franjas de minutos. Os voy a dejar 5 minutos para que votéis y enseñaré luego los resultados. Creo que lo que voy a hacer va a ser primero
verme esto con SpeedHub, ¿vale? Usar SpeedHub primero. Listo. En modo en el practice mode. Bueno, quiero que vean los diferentes tipos de irregularidades, que no sé si eso se los dio. O sea, va a haber diferentes tipos de estas irregularidades. Por ejemplo, una de las irregularidades es cuando cambian la E por la I. Por ejemplo, en el verbo medir. Es midió. Ese es el cambio de esta E por esta I. Otra, por ejemplo, es cuando cambian la O por la UE. Por ejemplo, soñar. Es sueño. Después también cuando cambian la E por IE. Por ejemplo, entender. La cosa es que creo que con 240 sabemos que fuera donde que con 240 podemos hacerlo. Que sería entiendo. Vale, eso es conversión. Yo creo que aquí lo había hecho, o no estoy seguro. Después también puede ser que cambien o que sumen consonantes. Por ejemplo, salir, salgo, o reducir, reduje. Es que me estoy quedando por esta línea. Vamos a hacer lo que hace él y vamos a saltar desde donde él empieza. Después también que cambien la E o la I por la D. Por ejemplo, venir, vendré. A ver, ¿qué más? Después también puede ser que cambien, o sea, que agreguen. ¿Qué pasa? Generalmente en la primera persona, una I. Por ejemplo, el verbo ser, soy. Después a veces pierden una consonante y una vocal. Por ejemplo, hacer, haré. ¿Cada una tiene un nombre diferente? ¿O así nomás? Sí, hay O sea, algunos si tienen- libros que les dan como, o sea, te dicen, o sea, los diferentes tipos de irregularidades, como le ponen un nombre. Depende del libro. No sé cómo se los dio ella. ¿Qué dice en el puntito 4? Cambian o sumen consonantes. O sea, o cambian o cambian la consonante o le agregan otra consonante más. Este de agregar uno acá, así no lo paso el otro. El que me falta es cuando cambian
la U, I por Y. O sea, por ejemplo, ir, huyo. Vale, ya estoy así. Yo le tendré que dar. Pero esto es más difícil porque ya tengo que darte aquí un sí. Listo, ya copié todo. Bien, perfecto. Imagina que hemos hecho un intento. Bien, bueno, entonces, esto es todo lo de irregularidad, raíz y de ciencia. Vamos a empezar con el análisis sintáctico. Ahí está, ¿ves el trato? No, me he pasado. Pero es que le da, también te digo que le da muy. O sea, pregunta. Bueno, Le da la vez. nosotros en el análisis sintáctico vamos a dividir las oraciones en el predicado y en el sujeto. O sea, vamos a tener el sujeto y el predicado. El sujeto se va a dividir en expreso, o sea, sujeto expreso, que puede ser simple cuando es uno solo, sujeto expreso compuesto cuando son varios, o sujeto tácito cuando no está el sujeto. Y en lo que es el predicado, tenemos predicado verbal simple, predicado, bueno, hay predicados no verbales, o puede ser que el predicado también no esté. Dentro de lo que es el sujeto, cosas que podemos encontrar van a ser modificadores directos, ahora igual vamos a ver cada uno. Modificadores indirectos, el núcleo, aposición, y creo que no me estoy olvidando ninguno más. Entonces, por ejemplo, si nos dicen la casa grande tenía ventanas. Siempre en esta, o sea, cuando vas a hacer el análisis de oraciones, siempre primero vos buscate el verbo. En tal verbo es tenía, entonces este es el verbo núcleo. Generalmente desde ahí hasta el final, o sea, eso va a ser predicado. En este caso es predicado verbal y es simple porque hay un solo verbo. La otra parte es la que es sujeto. Esto es sujeto. Me dice que es la casa grande. Casa sería el núcleo, o sea, es el sujeto real de esta oración. Es un solo sujeto, así que es sujeto expreso, porque lo tenemos. Simple, porque es uno solo. Los artículos, el la, los, el, todos esos son modificadores directos. Entonces, el modificador directo es los artículos y los adjetivos también. O sea que acá que me está diciendo la casa grande, grande también es un modificador directo. Bueno, copiate esto y así te paso la otra hoja. Listo, eso ya lo tengo copiado. Bien. Entonces, si la oración, por ejemplo, me dice la casa grande tenía ventanas. Acá vamos a hacer lo mismo. Bueno, tenías el verbo núcleo, desde acá hasta acá, esto va a ser predicado verbal simple. Y esto que me dice la casa grande, sujeto expreso simple. Sujeto expreso simple porque este es el núcleo.
El la es el modificador directo. Y lo que está después cuando te ponen una comita y te hacen una aclaración, esto es lo que se llama aposición. Entonces, en las aposiciones es una aclaración del sujeto, o sea, me da una información más del sujeto, pero está después de una coma. Por ejemplo, si decimos María, mi amiga, vino ayer. Entonces vino es el verbo núcleo. Vino ayer, todo esto es predicado verbal simple. Y todo esto de acá es sujeto expreso simple. María es el núcleo. Y mi amiga, todo esto es una posición. Adentro de la posición, en este no tanto porque es una sola cosa, una sola palabra, así que ese va a ser el núcleo de la posición. Pero en este que dice mi amiga, ya tengo dos palabras por lo menos, esto va a ser amiga es el núcleo y mi es un modificador directo. O sea, dentro de esto también las tengo que analizar, las palabritas que nos quedan. Listo, ya lo copié. Bien. Otra de las cosas que podemos encontrar en el sujeto, por ejemplo, es que digan la casa de mi amiga tenía ventanas. Entonces, tenía es el verbo núcleo. Todo esto va a ser predicado verbal simple. Todo esto, sujeto expreso simple. Casa es el núcleo. Y de mi amiga me está haciendo una aclaración, me está diciendo de quién era esa casa, o sea, una aclaración del sujeto, pero empieza con esto, con el de. Entonces, esto va a ser, Directo. ¿cómo? Modificador en directo sería eso. Un modificador indirecto, sí. Y el la es un modificador directo. Y lo de dentro del modificador indirecto hay que analizarlo también. Sí. Ahora te pongo lo que va. Esto va a tener un término y este que va a ser el nexo. Y adentro de ese término está el mi es modificador directo y amiga es el núcleo. Y este se pone así. Listo. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver las cosas que hay del lado del predicado. Así que vuelvo acá al cuadrito de predicado. En predicado podemos encontrar objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, y el verbo que es el verbo núcleo.
Bien. Entonces vamos a empezar con el objeto directo. El objeto directo es, o sea, va a estar del lado del predicado y es lo que yo voy a preguntar con el qué y el verbo. O sea, si yo digo, por ejemplo, mi hermana compró un anillo. Voy a decir, ¿qué compró? Un anillo. Eso que responde el qué compró, el qué y el con el verbo, es el objeto directo. Entonces yo digo, mi hermana compró un anillo. Entonces, siempre lo mismo, pero primero abarcas el verbo, lo que es predicado, hermana sería el núcleo, todo esto es sujeto expreso simple, mi modificador directo. Y ahí voy a preguntar, ¿qué compró? Un anillo. Entonces, esto es objeto directo. Y adentro del objeto directo tengo modificador directo, núcleo. Siempre preguntamos el qué. Si no me puede responder eso, o pasa a veces que hay oraciones que no es un objeto directo. Por ejemplo, hay unos verbos que se llaman verbos copulativos, que son el ser, estar, parecer, que no tienen después un objeto directo. Por ejemplo, si yo digo, ella estaba en la plaza. Si yo digo, ¿qué estaba? No me queda, o sea, no, es como que no tengo esa, o sea, no puedo responder, se queda como mal. Entonces, este no tiene objeto directo. Tiene que quedarme bien la oración y que me responda el objeto, eso es algo, es una cosa, es un objeto. ¿Solamente se usa para eso? Sí, Para la acción, o sea, ¿qué compró? claro, sí. O sea, tenés que decir que con el verbo. O sea, poner, no Claro, sé, eh, no sé, María tiró un juguete. ¿Qué tiró? el juguete, claro. Claro, lo que te responde eso es el objeto directo. Si no te lo puede responder o te queda mal armada la pregunta porque el verbo no coincide con ese qué, no hay. No, ok. Esto ya lo copié. Bien. Y el objeto indirecto es ¿a quién? Entonces, el indirecto, perdón. No es directo, indirecto. Entonces, por ejemplo, si dice mi hermana compró un anillo a su amigo. Generalmente te va a pasar que tiene que tener objeto directo. Si no tiene objeto directo, muy raramente tenga objeto indirecto. Porque necesitas como el objeto directo para saber cuál va a ser tu objeto indirecto. Porque uno va a decir, ¿qué compró? Un anillo. ¿A quién se lo compró? A su amigo. También el objeto indirecto empezaba siempre con a y para, ¿no? Sí, con una preposición. ¿Solamente eso o se puede empezar con otra No, palabra? no, en general con eso. O sea, siempre que está para que haya objeto indirecto tiene que haber objeto directo primero. Sí, porque si no, o sea, como que no te va a quedar, porque sí o sí necesito, cuando yo digo a quién de qué, o sea, quién hizo lo que, o sea, quién le compró, le regaló el objeto directo, o sea, si no tengo objeto directo es como que muy rara, Claro. es muy raro que tenga el otro. Y esto adentro es así, término, y adentro de esto, modificador directo.
Bueno, este es núcleo verbal. Esto es modificador directo. Núcleo. Núcleo. Modificador directo. ¿Y el término se usa solo para objeto indirecto y modificador indirecto? Y para, sí, para esos dos. Ah, ok. Sí, porque son los que tienen un nexo subordinante, si no, en los Ah, otros claro, no tenés como esa separación. claro. Listo, eso ya está. Bien. Bueno, y después están los circunstanciales, que son todo lo que no son estos. O sea, uno primero, cuando armás la oración, primero te fijas que tenga objeto directo, si tiene objeto indirecto, y lo que queda es lo que vamos a meter dentro de los circunstanciales. Los circunstanciales van a responder también a preguntas. O sea, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, circunstancial de negación, de modo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ella, no sé, pidió días en su trabajo. Entonces, pidió es el núcleo verbal. Todo esto de acá sería predicado verbal simple. Ella es sujeto expreso simple. Este sería el núcleo. Preguntamos qué pidió, días, así que este es objeto directo. ¿A quién pidió? No nos dice, o sea, quién le pidió esos días, así que no tiene objeto indirecto. ¿Y en Claro. dónde los pidió? En su trabajo. Entonces, este va a ser circunstancial de lugar. Y adentro, ese circunstancial de lugar lo vamos a analizar también. A ver si... Esta también va a tener, porque va a tener nexo, término, modificador directo, núcleo. También algo que vi que no lo entendí muy bien es que creo que puede ser circunstancial compuesto, ¿puede ser? ¿Tenés algún ejemplo? No, compuesto no, no sé, a ver. Puede ser, por ejemplo, que tenga una circunstancia como metida dentro de otro. A ver, Por ejemplo, ella estaba en Buenos Aires, donde a los pocos meses, entonces está el circunstancial de tiempo adentro del otro. claro, me parece que circunstancial compuesto es cuando primero tiene un nexo subordinante, creo. A ver si encuentro un ejemplo. ¿Puede ser? Puede ser. No sé. Porque me parece que había veces que no se ponía compuesto. Ahí te lo pongo un ejemplo. Después PSO, ¿vieron también? Listo, eso ya lo copié. Cuando como circunstancial compuesto. Sí, oraciones, o sea, esto que te decía, una metida dentro de la otra. No.
Después fíjate si alguien te puede pasar, si tiene algún ejemplo o algo, pásamelo para ver cómo te lo dieron. Dale. Bueno, estos de los circunstanciales ahí son un montón. Yo ahí te puse estos 4, pero, Sí, por sí, los tengo ejemplo, en un libro que. sí, hay de instrumento, de cantidad, Sí, de bueno. causa, hay como un montón de estos. Sí, esto muy de fin, de causa, de cantidad. Sí, Sí, eso ya lo tengo. bien. Bueno, después nos puede pasar, bueno, esto de las oraciones simples o compuestas. O sea, por ejemplo, si te dice Martín y María estudiaron, no sé, en Buenos Aires. Estos dos, esto es sujeto expreso compuesto, porque esta tiene 2 núcleos. Dos núcleos, claro. Y esto va a ser predicado verbal simple porque sí tiene un núcleo verbal. Pero si aparece que tiene también 2 verbos, vamos a tener predicado verbal compuesto. Y después nos puede pasar que también que no esté el sujeto. O sea, que te diga, por ejemplo, encontraron encontraron trabajo. Entonces, acá tenemos el verbo, pero es solo todo predicado, o sea, que encontraron trabajo, o sea, que esto sería el objeto directo Claro. y es predicado verbal simple. Entonces, es una oración bimembre con sujeto tácito. O sea, el sujeto acá sería ellos encontraron trabajo. Ah, Bien. y en el caso de Martín y María, ¿sería modificador directo? No, es un nexo, pero no sé si lo vas a marcar, porque en general esos se marcan cuando son oraciones compuestas. Ahí, o sea, no le marcas nada. Pero por las dudas, eso es un nexo subordinante. Sí. Ok. Bien. Bueno, y después también está esto que yo te decía, de que hay verbos que se sabe que no van a tener un objeto directo, que son estos que se llaman verbos copulativos. O sea, el PCO, o sea, va a haber verbos copulativos que son el ser, estar, parecer, semejar. Y lo que va a ocurrir con estos es que cuando están estos verbos, es obligatorio, o sea, poner un predicado. Porque si vos decís, por ejemplo, Martín era, sí o sí tenés que ponerle algo, porque no puedes dejarla así. En cambio, los otros verbos, que son no copulativos, por ejemplo, el comprar, vos podés decir Martín compró. No te dice qué, pero sabes que, bueno, algo compró. Acá es Martín era y necesitas sí o sí poner algo. Entonces, por ejemplo, Martín era, no sé, un estudiante. Entonces, como este es un verbo, el verbo núcleo es un verbo de estos, es un verbo copulativo, esto que está acá no es un objeto directo. Y aunque a veces, cuando yo digo qué era, y me dice un estudiante, o sea, me está respondiendo, pero al ser un verbo de estos tipos, un verbo copulativo, eso que Ah, está ahí se llama PSO. PSO. Es un predicado subjetivo obligatorio. Tengo que sí o sí ponerlo después de un verbo copulativo. Esto es sujeto expreso simple.
predicado verbal, sí. Oración lineal. Ok. Y eso, por ejemplo, ¿cómo sé que es un verbo copulativo? Es uno de estos. O Ah, sea, el solo esos era cuatro. es la conjugación de ser. Es el pasado de Sí, ser. ok. Únicamente esos cuatro nada más. Sí, como mucho a veces aparece alguno más, pero son muy Sí, raros. O sea, esos son los sí. 4 más. Semejar, dice en el último. Sí. Listo, eso ya está. Bien. Vamos a ver. A ver si me estoy olvidando de alguna cosa más que podamos notar. Bueno, esto es como lo más común de todo. Después no sé si hasta dónde llegaron, si vieron algo más. No, eso es todo, creo. Ah, también, a ver. Ah, adverbios, eso. Ah, Que creo que es parecido al circunstancial, pero no sé cómo diferenciarlos y eso. ah, No sé si lo mismo. Creo que no. em, sí, son construcciones adverbiales. A ver. No, porque tenía un ejemplo acá. Ay, no encuentro ningún ejemplo. Bueno, a ver. Si esta- Mm, no encuentro ninguna. Bueno, esto es lo que, o sea, las construcciones adverbiales lo que uno hace es meterle adentro de la oración como una aclaración más. Por ejemplo, podemos decir, Martín era un estudiante que, no sé, tenía buenas notas. O sea, es como una aclaración adentro de todo eso. Ah, ok. No, Ah, el buscando- adverbio es eso. sí, a ver si puedo encontrar. Había un ejemplo que tenía recién y volví para atrás y lo perdí. Acá, a ver, em, por ejemplo, el
encontró trabajo donde quería. Entonces, él, todo esto, encontró trabajo donde quería, predicado verbal simple, sujeto expreso simple, núcleo, verbo núcleo, trabajo es el objeto directo, Y donde quería sería adverbio, entonces. y el donde quería es una preposición adverbial. Que esto, bueno, hay que ver cómo lo ponen ustedes, preposición adverbial. Que te está indicando, o sea, es una preposición adverbial, te está indicando el lugar, en realidad es como si fuera un circunstancial, te está diciendo dónde. Y esto se va a dividir, o sea, este va a ser el núcleo, porque es el dónde es como el nexo que lo está uniendo y te está diciendo el lugar. Y acá se le pone, a veces le ponen preposición adverbial, en este caso de lugar. Porque como están dando como la información del circunstancial, van a tener las mismas, como los mismos nombres. Preposición adverbial, es decir, de lugar, de tiempo. A ver, vamos a buscar aquí. Listo. Eh, Creo que ahí nada más. creo que ya está. A ver. Y ahora vendría lo de la conjugación de los verbos. No hay nada más. Bueno. Bueno, vamos a agarrar lo de los verbos. Bueno, con los verbos, o sea, no se tiene que aprender, tenemos toda esta tabla. Estos están en el modo indicativo, o sea, los verbos se dividen en tres modos, el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Que en realidad es como el indicativo, el subjuntivo o el imperativo es como vos lo estás usando. O sea, cuando, por ejemplo, cuando es en el subjuntivo es cuando uno está como expresando un deseo o haciendo un pedido. O sea, ojalá que mañana no llueva. Entonces, ahí lo que uno está usando es en el subjuntivo. Cuando es un imperativo es cuando se da una orden, o sea, hace la tarea, ponete a estudiar, o sea, ahí uno está dando un orden, pero el verbo en realidad está actuando en lo mismo que si yo lo pondría en el indicativo, además, lo que acompaña es como todo el contexto de la oración, a que esté en un modo o en otro. Y después adentro de cada uno tenemos todas las conjugaciones. Entonces, siempre usamos, bueno, todas las personas, tenemos el presente, los futuros, condicional, los pretéritos imperfectos, pretérito indefinido. Siempre que habla de pretérito, el pretérito es pasado, o sea, estamos hablando de pasado. Y estos serían como los más importantes. Acá tenemos el modo indicativo, acá conjugan el subjuntivo, que vas a tener en presente, en pretérito imperfecto, futuro, y después el modo imperativo en afirmativo y negativo. Se usa, tiene como menos tiempo, pero porque por el modo en que lo vas a usar. Claro, igual eso más que nada es aprenderse cada uno, no es entenderlo, ¿no? Sí, o sea, saber más que nada ponerle. A este le falta el pluscuamperfecto.
cuando es... ¿Cómo termina el verbo? claro, y que porque algunos les agregan... No hay ninguna tabla acá. A ver si encuentro acá. Sí, saber ponerle, o sea, qué le van a agregar. A ver si esto está completo. Sí, esta sí. Ahí está. Esto porque nos faltaba el pretérito perfecto compuesto, ves que agregan en el, por ejemplo, el pluscuamperfecto agrega el verbo haber, o sea, había bailado, había jugado, el pretérito anterior, futuro perfecto, condicional. O sea, estos de abajo son los que están compuestos, o sea, le está agregando una palabra, son dos verbos en realidad. Y estos son los simples, presente, pretérito imperfecto, perfecto simple, futuro y condicional. Ok. Sí, esos te los vas a tener que como practicarlos. Sí, sí. Si querés te mando Ahí, esta tabla para que la tengas. No sé si la tenés ahí ya le por- saqué captura igual. Dale, genial. Igual ahí veo si te la puedo mandar. Listo. Pero si eso te lo vas a tener que estudiar, trata de hacer, cuando haces los ejercicios, tener la tabla al lado y en la práctica también uno los va aprendiendo. Claro, sí. O sea, uno hace alguna tarea o algo con la tabla al lado y ir aprendiéndotelos. Practicando uno se los aprende esos. Creo que ya no queda nada más. Está bien. Voy a quitar la grabación.